Imagina estar en el templo cuando de repente el suelo tiembla bajo tus pies. Criaturas angelicales con 6 alas llenan el espacio y una voz resuena como un trueno. ¿A quién enviaré? Esto no es ficción. Esto le ocurrió a Isaías, un joven que jamás imaginó que se convertiría en el profeta más citado de toda la Biblia. Su libro esconde secretos asombrosos. Menciona por nombre a un conquistador que nacería 1 siglo y medio después. Describe con precisión quirúrgica la crucifixión de Cristo 700 años antes de que existieran las cruces romanas, y predice la caída de imperios cuando estos aún eran insignificantes. Pero Isaías no solo profetizó el futuro, vivió momentos de terror absoluto, vio a su nación ser invadida, a 185.000 soldados morir en una sola noche por intervención divina, y presenció cómo la hipocresía religiosa destruía a su pueblo desde adentro. Hoy descubrirás un libro que es parte thriller político, parte revelación mística y parte mapa profético del destino humano. ¿Estás listo para ver a Isaías como nunca antes? Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva para siempre. Todo comenzó en un momento de crisis nacional. El rey Usías acababa de morir y Judá quedaba sin su líder. Fue precisamente en ese año cuando Isaías entró al templo de Jerusalén y vivió algo que jamás olvidaría. Lo que vio allí cambiaría su vida para siempre. El capítulo 6 del libro de Isaías nos cuenta que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto llenaba todo el templo. Era una imagen de majestad absoluta, de poder que no se puede medir. Pero Isaías no estaba solo ante esta visión. Había criaturas celestiales volando alrededor del trono. Estas criaturas eran serafines, seres angelicales con 6 alas cada uno. El versículo 2 explica que con 2 alas cubrían sus rostros, con otras 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Imagina la escena. Estos seres poderosos en presencia de Dios cubrían sus rostros como muestra de reverencia ante la gloria divina que ni ellos podían mirar directamente. Y estos serafines no permanecían en silencio. El versículo 3 registra que se gritaban unos a otros diciendo: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Repetían la palabra santo 3 veces, enfatizando la perfección absoluta de Dios. No solo su poder, sino su pureza, su separación de todo lo imperfecto y pecaminoso. La voz de estos seres era tan potente que los umbrales de las puertas temblaban. El edificio entero vibraba con cada proclamación de la santidad divina. Y el templo se llenó de humo, una manifestación visible de la presencia de Dios, similar a la nube que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto. Isaías estaba presenciando algo que ningún ser humano común debería ver y sobrevivir. Estaba en el salón del trono del universo, viendo a Dios en su gloria. No era una visión tranquila o reconfortante, era abrumadora, aterradora y absolutamente real. Este momento marcó el inicio de su llamado como profeta, aunque él aún no lo sabía completamente. La reacción de Isaías ante esta visión no fue de orgullo o emoción, fue de terror puro. En el versículo 5 del capítulo 6, él gritó: «¡Ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Isaías entendió algo fundamental en ese instante. Él era un pecador. No solo eso, sino que pertenecía a un pueblo pecador, y ahora había visto la santidad perfecta de Dios cara a cara. La diferencia entre la pureza divina y la impureza humana era tan grande que Isaías sintió que estaba condenado. Pensó que moriría allí mismo. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Uno de los serafines voló hacia el altar que estaba en el templo. Con unas tenazas tomó un carbón encendido,
una brasa ardiente del fuego del altar. El versículo 6 nos dice que este serafín voló hacia donde estaba Isaías, llevando el carbón en su mano. El serafín tocó la boca de Isaías con ese carbón encendido. Imagina el momento, un carbón ardiendo tocando tus labios. Debió ser doloroso, impactante, inolvidable. Pero el versículo 7 registra las palabras del serafín. Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido quitada y tu pecado perdonado. Este acto no era solo simbólico, era una purificación real, espiritual, que preparaba a Isaías para su misión. Él había confesado que tenía labios impuros, que hablaba palabras indignas, y Dios, en su misericordia, purificó precisamente esa área. Los labios que habían sido impuros ahora estaban limpios, listos para hablar las palabras de Dios. El carbón venía del altar, el lugar de los sacrificios donde se derramaba sangre para el perdón de pecados. Era un recordatorio de que el perdón tiene un costo, requiere un sacrificio. Isaías no podía purificarse a sí mismo. Necesitaba que Dios lo purificara. Y Dios lo hizo, preparándolo para ser su portavoz ante las naciones. Después de esta purificación, Isaías estaba listo. Ya no era simplemente un hombre del pueblo, era un hombre limpiado por Dios, apartado para una tarea específica. Sus labios ahora podían pronunciar mensajes divinos sin contaminación. Esta limpieza no era para su beneficio personal, sino para que pudiera cumplir el propósito que Dios tenía para él. El primer versículo del libro de Isaías nos da información importante sobre cuándo vivió este profeta. Dice que la visión de Isaías fue durante los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esto significa que Isaías ministró a través de 4 reinados diferentes, décadas de servicio profético. Judá era el reino del sur, formado por las tribus de Judá y Benjamín. Al norte estaba el reino de Israel, formado por las otras 10 tribus. Estos 2 reinos habían estado separados desde los días del rey Salomón, cuando el Reino Unido se dividió por causa del pecado y la rebelión. Durante el tiempo de Isaías, el mundo estaba cambiando rápidamente. Asiria, un imperio del Oriente, estaba creciendo en poder y ambición. Era una máquina militar brutal que conquistaba naciones sin piedad. Sus ejércitos eran famosos por su crueldad y su eficiencia. Deportaban poblaciones enteras, destruían ciudades y no mostraban misericordia. Egipto, por otro lado, había sido la gran potencia del sur durante siglos. Aunque su poder estaba disminuyendo, aún intentaba mantener su influencia sobre las naciones pequeñas como Judá. Egipto quería que estos países sirvieran como estados tapón entre ellos y Asiria. Judá estaba atrapada en medio de estos 2 gigantes. Era un país pequeño, sin la fuerza militar para enfrentarse a ninguno de ellos. Cada rey tenía que tomar decisiones difíciles sobre alianzas, tratados y lealtades. Debían confiar en Egipto, debían someterse a Asiria, o debían confiar en Dios y mantenerse independientes. El reino del norte, Israel, estaba en una situación aún peor. Ya estaban sintiendo la presión directa de Asiria. Sus días estaban contados, aunque ellos no lo sabían completamente. Isaías vivió para ver la caída total de este reino, el cumplimiento de las advertencias que Dios había estado dando durante generaciones. Cada rey de Judá enfrentó estos desafíos de manera diferente. Usías había sido mayormente fiel a Dios y el reino prosperó bajo su liderazgo. Jotam continuó en muchas de las buenas prácticas de su padre, pero luego vino Acaz, un rey que tomó decisiones desastrosas que pusieron en peligro a toda la nación. Y finalmente Ezequías, quien restauró la adoración a Dios, pero enfrentó la invasión más terrible que Judá había visto. Durante el reinado de Acaz sucedió una crisis que puso a Judá al borde del colapso. El capítulo 7 de Isaías nos cuenta esta historia.
Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, formaron una alianza militar. Su objetivo era unirse para resistir el avance de Asiria. Estos dos reyes querían que Acaz se uniera a su coalición. Le enviaron mensajes, presionaron, amenazaron, pero Acaz se negó. No quería involucrarse en una guerra contra Asiria, sabiendo que era prácticamente suicida. Así que Resín y Peca decidieron obligarlo por la fuerza. El versículo 1 del capítulo 7 explica que estos dos reyes subieron a Jerusalén para hacer guerra contra ella, aunque no pudieron conquistarla. Pero el solo intento causó pánico total. El versículo 2 dice que cuando se anunció que Siria se había aliado con Israel, el corazón de Acaz y el corazón de su pueblo se estremecieron, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Era una situación desesperada. Dos naciones hermanas que deberían ser aliadas estaban atacando a Judá. Los ejércitos enemigos estaban a las puertas de Jerusalén. La gente entraba en pánico, los soldados temblaban, y el rey Acaz no sabía qué hacer. Fue entonces cuando Dios envió a Isaías con un mensaje. El versículo 3 dice que el Señor le ordenó salir al encuentro de Acaz en un lugar específico, al final del acueducto del estanque superior. Isaías debía llevar a su hijo Sear-Jasub, cuyo nombre significa un remanente volverá, como señal profética. El mensaje que Isaías llevaba era directo y poderoso. En el versículo 4, Dios le dice a Acaz: cuídate, mantén la calma y no temas. No desmayes ante estos dos cabos de tizón humeantes. Esta era una descripción despectiva de Resín y Peca. Los llamaba cabos de tizón, es decir, palos que alguna vez ardieron con fuego pero ahora solo echan humo. Sin poder real, Dios continúa explicando en los versículos 5 al 7 que aunque Siria e Israel habían planeado destruir a Judá y poner otro rey en el trono, este plan no se cumpliría. El versículo 7 es categórico. Así dice el Señor Dios, eso no sucederá ni se cumplirá. Más aún, Dios puso un límite de tiempo. En el versículo 8 promete que dentro de 65 años, Israel sería destruido como pueblo. No tenían el poder que pensaban tener. Eran naciones condenadas que estaban dando sus últimos golpes antes de desaparecer. El mensaje terminaba con una advertencia para Acaz en el versículo 9. Si ustedes no creen, no permanecerán. La fe era esencial. Acaz necesitaba confiar en Dios, no en alianzas políticas o estrategias humanas. Pero como veremos, Acaz no escuchó este consejo. Isaías no solo enfrentó problemas políticos externos. El problema más grave estaba dentro de Judá misma. La sociedad se había corrompido desde sus cimientos, y el profeta tuvo que denunciar esta realidad con palabras duras y directas. El capítulo 1 del libro comienza con acusaciones severas. En el versículo 4, Isaías llama a su nación: «Ah, nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malvados, hijos corruptos». Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. El problema principal era la injusticia. Los líderes que deberían proteger a los débiles los estaban explotando. El versículo 23 del capítulo 1 describe la situación. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Los jueces, que deberían administrar justicia imparcial, estaban vendiendo sus veredictos al mejor postor. Si eras rico, podías comprar un fallo favorable. Si eras pobre, viuda o huérfano, no tenías voz ni defensa. El sistema legal se había convertido en una herramienta de opresión. En el capítulo 3, versículo 14, Dios mismo acusa a los líderes. El Señor entrará en juicio contra los ancianos de su pueblo y sus jefes. Ustedes han devorado la viña. El despojo del pobre está en sus casas. Los ricos estaban acumulando propiedades.
tomando las tierras de los pobres, expandiendo sus posesiones sin límite. El versículo 15 del mismo capítulo continúa: ¿qué hacen ustedes, aplastando a mi pueblo y moliendo el rostro de los pobres? Dice el Señor de los ejércitos. La imagen es brutal. Moler el rostro de alguien significa humillarlo completamente, destruir su dignidad, tratarlo como si no fuera humano. Las mujeres ricas de Jerusalén también recibieron reprensión. El capítulo 3, versículo 16, las describe. El Señor dice: por cuanto las hijas de Sión son orgullosas y andan con el cuello erguido y con ojos seductores, caminan con pasitos cortos, haciendo tintinear los adornos de sus pies. Vivían en lujo mientras otros morían de hambre. El capítulo 5 presenta una serie de ayes, maldiciones contra diferentes pecados. El versículo 8 dice: ay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo hasta que no queda lugar, y se quedan solos en medio de la tierra. Los terratenientes codiciosos estaban creando monopolios, dejando a las familias comunes sin tierra propia. El versículo 20 del capítulo 5 condena la confusión moral. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La sociedad había perdido su brújula moral. Lo que Dios llamaba pecado, ellos lo llamaban progreso. El versículo 23 denuncia la corrupción judicial específicamente. Ay de los que justifican al impío por soborno y al justo le quitan su derecho. El dinero compraba inocencia para los culpables y condenaba a los inocentes. No había justicia real, solo transacciones comerciales. Pero aquí viene lo más sorprendente. A pesar de toda esta injusticia, la gente seguía yendo al templo. Seguían ofreciendo sacrificios, celebrando festividades, cumpliendo con los rituales religiosos. Desde afuera parecían devotos. Pero Dios veía la realidad de sus corazones. El capítulo 1, versículos 11 al 15, contiene uno de los pasajes más impactantes del libro. Dios habla directamente sobre sus prácticas religiosas. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. No me complace la sangre de novillos, ni de corderos, ni de machos cabríos. Esto era escandaloso. Dios mismo había ordenado estos sacrificios en la ley de Moisés. Eran parte del sistema de adoración que él estableció. Pero ahora estaba diciendo que no los quería, que estaba harto de ellos. ¿Por qué? El versículo 12 continúa: cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vuestras manos, que oyéis mis atrios? Dios estaba cuestionando su presencia misma en el templo. Ellos pensaban que estaban honrándolo, pero él lo veía como una profanación. El versículo 13 se vuelve aún más directo: no traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Todo lo que hacían en el templo, todas sus celebraciones religiosas, Dios las rechazaba completamente. ¿Por qué este rechazo tan total? El versículo 15 lo explica: cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El problema era que sus manos, las mismas manos que levantaban en oración, estaban manchadas con sangre, con injusticia, con opresión. No se puede adorar a Dios el sábado y oprimir al pobre el domingo. No se puede cantar alabanzas en el templo y luego robar a las viudas. No se puede ofrecer sacrificios mientras se destruye la vida de los necesitados. Dios veía la hipocresía total de esta religiosidad vacía. El versículo 16 y 17 del capítulo 1 muestra lo que Dios realmente quería. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio.
restituid al agraviado, defended al huérfano, proteged a la viuda. La verdadera adoración incluía justicia social, no la reemplazaba. El capítulo 58 desarrolla este tema más adelante. En los versículos 3 al 7, Dios explica qué tipo de ayuno le agrada. No es solo dejar de comer, sino desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo, compartir tu pan con el hambriento, traer a los pobres errantes a tu casa, cubrir al desnudo. La religión sin ética es vacía. La adoración sin justicia es despreciable ante Dios. Isaías lo dejaba claro. Dios no quería rituales religiosos de gente que vivía en pecado deliberado. Quería corazones transformados que produjeran vidas transformadas. Pero el mensaje de Isaías no se limitaba solo a Judá. Dios es el Señor de todas las naciones y tenía palabras para cada una de ellas. Los capítulos 13 al 23 del libro están llenos de profecías contra diferentes países vecinos. El capítulo 13 comienza con un mensaje contra Babilonia. En ese tiempo, Babilonia aún no era el imperio dominante que llegaría a ser. Pero Isaías ya veía su futuro. El versículo 19 proclama: «Y Babilonia, la joya de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra». Esta gran ciudad, que se consideraba indestructible, caería. El capítulo 15 y 16 contienen profecías sobre Moab, una nación al este del Mar Muerto. El versículo 6 del capítulo 16 describe su pecado principal. Hemos oído del orgullo de Moab, que es muy orgulloso, de su soberbia, su orgullo y su arrogancia. Sus jactancias no son verdaderas. El orgullo era su perdición. Damasco, la capital de Siria, recibe su mensaje en el capítulo 17. El versículo 1 anuncia: «Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas». Esta era una de las ciudades más antiguas del mundo, continuamente habitada durante milenios. Pero Isaías predijo su destrucción. Etiopía aparece en el capítulo 18. Aunque estaba lejos al sur de Judá, más allá de Egipto, Dios tenía un mensaje para ella. No estaba fuera del alcance de su vista ni de su gobierno. Todas las naciones respondían ante él. Egipto recibe uno de los oráculos más largos en el capítulo 19. El versículo 1 comienza: «El Señor cabalga sobre una nube ligera y viene a Egipto. Los ídolos de Egipto tiemblan delante de él, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos». Los dioses de Egipto en quienes confiaban no podían hacer nada contra el Dios verdadero. El capítulo 21 profetiza contra el desierto del mar, refiriéndose nuevamente a Babilonia y también contra Edom y Arabia. Ninguna nación era demasiado grande o demasiado pequeña para escapar del juicio divino. Tiro, la gran ciudad comercial sobre el mar Mediterráneo, recibe su profecía en el capítulo 23. El versículo 8 pregunta retóricamente: ¿quién decretó esto contra Tiro, la que repartía coronas, cuyos mercaderes eran príncipes, cuyos comerciantes eran los nobles de la tierra? Y responde: fue el Señor quien lo decretó para humillar su orgullo. Cada una de estas profecías tenía un propósito doble. Primero, advertir a estas naciones sobre su pecado y su destino. Segundo, recordar a Judá que Dios controlaba el destino de todos los pueblos. No debían temer a estos imperios ni confiar en ellos. El mismo Dios que juzgaría a estas naciones poderosas también protegería a su pueblo si confiaban en él. Regresamos ahora a la crisis con el rey Acaz. Después de que Isaías le diera el mensaje de no temer a Siria e Israel, Dios ofreció algo extraordinario. En el capítulo 7, versículo 10 y 11 leemos: «Habló otra vez el Señor a Acaz, diciendo: pide para ti una señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto». Esto era increíble.
Dios estaba ofreciendo darle a Acaz cualquier señal que quisiera para confirmar su promesa. Podía pedir algo del cielo o del infierno, algo imposible, algo milagroso. Era una oferta abierta del Creador del universo. Pero Acaz, en falsa humildad, rechazó la oferta. El versículo 12 registra su respuesta: no pediré ni tentaré al Señor. Sonaba piadoso, pero era pura hipocresía. Acaz no quería una señal de Dios porque ya había decidido buscar ayuda de Asiria. No quería que Dios interfiriera con sus planes políticos. Isaías se frustró con esta respuesta. El versículo 13 muestra su irritación. Oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Acaz estaba cansando la paciencia tanto de los hombres como de Dios con su falsa religiosidad. Así que Dios decidió dar una señal de todas formas, no para Acaz personalmente, sino para toda la casa de David. El versículo 14 contiene una de las profecías más famosas de toda la Biblia. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. El nombre Emanuel significaba Dios con nosotros. Era una promesa de que Dios estaría presente con su pueblo, que no los abandonaría. En el contexto inmediato, probablemente se refería a un hijo que nacería pronto como señal para aquella generación. Pero esta profecía tenía capas de significado. El versículo 15 dice algo curioso sobre este niño. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y el versículo 16 añade: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esto significaba que antes de que este niño tuviera edad para tomar decisiones morales, los dos reyes que amenazaban a Judá ya habrían desaparecido. Era una promesa de liberación rápida. Y efectivamente, pocos años después, tanto Siria como Israel fueron conquistados por Asiria. Pero la profecía de la Virgen que concebiría trascendía ese momento histórico. Siglos después, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 22 y 23, explicaría: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. El cumplimiento final de esta profecía estaba en Jesús, nacido de la Virgen María. Él era literalmente Dios con nosotros, la encarnación divina. La señal que Acaz rechazó se convirtió en la señal más grande de toda la historia humana. Dios mismo viniendo a habitar entre su pueblo. La ironía es profunda. Acaz no quiso una señal porque no confiaba en Dios. Pero Dios dio una señal de todas formas, una que apuntaba hacia el Salvador, que vendría siglos después. El rey infiel no pudo detener el plan divino de redención. Las advertencias que Isaías había estado proclamando durante años, finalmente se cumplieron. El año 722 a.C. marcó el fin del reino del norte de Israel. Asiria, el imperio brutal que había estado creciendo en poder, finalmente ejecutó su sentencia contra Samaria. El capítulo 28 del libro de Isaías había profetizado sobre esto. En el versículo 1 se lee: «Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino». Efraín era otra manera de referirse al reino del norte, y esta profecía anunciaba su caída inminente. El versículo 2 del mismo capítulo describe cómo vendría esta destrucción. He aquí, el Señor tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Este fuerte y poderoso era el ejército asirio, que arrasaría todo a su paso
como una tormenta imparable. Los asirios no tenían piedad alguna. Cuando conquistaban una ciudad, deportaban a la población entera. Los sacaban de su tierra natal, los mezclaban con otros pueblos conquistados. Destruían su identidad nacional de manera sistemática. Era una estrategia calculada para evitar rebeliones futuras. Sin tierra, sin templo, sin comunidad unida, un pueblo no podía reorganizarse para resistir nuevamente. Las 10 tribus del norte fueron dispersadas entre las naciones del imperio asirio. Algunos fueron llevados a Media, otros a diferentes provincias lejanas del vasto imperio. Nunca regresaron como grupo organizado. Se perdieron en la historia, mezclados con otras culturas, olvidados como nación independiente. Por eso, a menudo se les llama las tribus perdidas de Israel. El capítulo 10 de Isaías había descrito la arrogancia del rey asirio. En el versículo 13, el rey se jacta con orgullo desmedido. Con la fuerza de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. He quitado los territorios de los pueblos, y saqueé sus tesoros, y derribé como valiente a los que estaban sentados. Pensaba que su poder era propio, que él había logrado estas conquistas por su propia inteligencia y fuerza militar. Pero el versículo 15 del capítulo 10 responde con una pregunta retórica que expone su necedad. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Asiria era solo una herramienta en las manos de Dios, un instrumento temporal de su juicio contra el pecado persistente de Israel. Para Judá, la caída de Israel era una advertencia terrible y clara. Ellos habían visto a sus hermanos del norte adorar ídolos paganos, mezclar la fe verdadera con prácticas cananeas, abandonar el templo de Jerusalén por lugares altos. Y ahora veían el resultado final: destrucción total, deportación masiva, fin de su existencia como pueblo. El mensaje era obvio y directo. Si Israel cayó por su pecado, Judá también caería inevitablemente si no se arrepentía de corazón. Años después de la caída de Israel, le llegó el turno a Judá de enfrentar la furia del imperio asirio. Sennacherib, el nuevo rey de Asiria, decidió invadir el reino del sur. El capítulo 36 de Isaías narra estos eventos con detalles dramáticos que revelan la desesperación del momento. El versículo 1 establece el contexto histórico. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. No atacó directamente a Jerusalén primero, conquistó todas las ciudades defensivas alrededor de manera metódica y brutal. Una por una, cayeron ante su ejército poderoso, dejando a Jerusalén completamente aislada y vulnerable. Finalmente, el ejército asirio llegó a las puertas de la capital. El versículo 2 del capítulo 36 dice: Y el rey de Asiria envió al Rabsaces desde Laquis a Jerusalén, al rey Ezequías, con un gran ejército, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Laquis era una de las últimas ciudades fortificadas importantes en caer antes de Jerusalén. Este comandante, llamado Rabsaces, no vino solamente a atacar con armas físicas. Vino a destruir la moral del pueblo, a quebrar su espíritu de resistencia desde dentro. El versículo 4 registra sus palabras intimidantes. Y les dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías: así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Desde el principio atacaba directamente la base de su resistencia, su confianza. Pero lo peor vino después de estas amenazas iniciales. Rabsaces empezó a hablar en hebreo,
el idioma del pueblo común, para que todos los soldados y ciudadanos en los muros pudieran entenderlo perfectamente. Los oficiales de Ezequías le pidieron desesperadamente en el versículo 11 que hablara en arameo, el idioma diplomático de la región, para que el pueblo no entendiera sus palabras desmoralizantes. Pero él se negó rotundamente. El versículo 12 explica con crudeza por qué rechazó la petición. Y dijo el Rabsaces: ¿acaso me envió mi señor para decir estas palabras solo a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros? Quería aterrorizar a todos con la visión del hambre extrema que vendría durante el asedio prolongado. El versículo 13 muestra cómo entonces alzó su voz deliberadamente y gritó a gran voz en hebreo. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: «Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria». Era un espectáculo calculado de intimidación psicológica masiva. Atacó la confianza en Dios directamente. El versículo 15 registra sus palabras blasfemas. Ni os haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo: ciertamente el Señor nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Estaba diciendo abiertamente que el Dios de Israel no podía salvarlos. Luego usó ejemplos concretos de otras naciones conquistadas. El versículo 18 y 19 pregunta con sarcasmo: «Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: el Señor nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim?». Estaba comparando al Dios verdadero con ídolos falsos. La situación era absolutamente desesperada desde toda perspectiva humana. Jerusalén estaba completamente rodeada. El enemigo era abrumadoramente superior, y ahora intentaban destruir la última esperanza del pueblo, su fe en Dios. Pero Ezequías no era como su padre Acaz, quien había buscado soluciones políticas en tiempos de crisis. Cuando esta crisis llegó, él buscó a Dios directamente. El capítulo 37 narra su respuesta valiente. El versículo 1 dice con claridad: «Aconteció pues, que cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor». Rasgar las vestiduras era una señal de angustia profunda. El cilicio era tela áspera usada en momentos de luto. Ezequías llevó su dolor directamente al templo, al lugar de la presencia divina. No enfrentó esta crisis en soledad. El versículo 2 explica que envió a Eliakim, al escriba Sebna y a los ancianos de los sacerdotes, todos vestidos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Era una delegación oficial de alto nivel. Les dio un mensaje en el versículo 3. Así ha dicho Ezequías: día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el momento de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Era una metáfora poderosa de su situación desesperada. Ezequías pedía oración con humildad. El versículo 4 registra: quizá oirá el Señor tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual envió el rey de Asiria su señor para blasfemar al Dios viviente, y reprenderá las palabras que oyó el Señor tu Dios. Por tanto, eleva tu oración por el remanente que aún queda. Reconocía que Dios había sido insultado. La respuesta de Isaías fue clara. El versículo 6 y 7 dice: así dice el Señor: no temas por las palabras que has oído. He aquí que yo pongo en él un espíritu y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Pero Sennacherib envió otra carta amenazante. El versículo 10 registra: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir:
Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Seguía atacando la fe de Ezequías. La reacción de Ezequías fue poderosa. El versículo 14 dice: «Y tomó Ezequías las cartas de mano de los mensajeros y las leyó, y subió a la casa del Señor y las extendió delante del Señor». Literalmente desplegó la carta frente a Dios. Su oración comienza en el versículo 16. «Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra». Reconoció quién es Dios. El versículo 17 pidió: «Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente». No pedía venganza personal. Finalmente, en el versículo 20, hizo su petición: «Ahora pues, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres el Señor». Pedía liberación para que el mundo conociera a Dios. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Isaías envió un mensaje con palabras de victoria. El capítulo 37, versículo 21 y 22 dice: «Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Así ha dicho el Señor Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste contra Sennacherib, rey de Asiria». El versículo 23 pregunta: «¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz? Contra el Santo de Israel». Sennacherib había insultado al Dios equivocado. Dios le recordó quién controlaba todo. El versículo 26 dice: «¿No has oído decir que yo lo hice desde hace tiempo, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado?» Asiria solo cumplía el plan divino. El versículo 29 promete: «Por cuanto te has airado contra mí, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste». Dios trataría al orgulloso rey como a un animal salvaje. Luego vino la promesa específica. El versículo 33 y 34 declara: «No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor». El versículo 35 explica por qué: «Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo». Entonces sucedió el milagro. El versículo 36 registra: «Y salió el ángel del Señor y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos». En una sola noche, un ángel destruyó a 185,000 soldados asirios. No hubo batalla, solo muerte súbita por intervención divina directa. Cuando amaneció, el campamento asirio era un cementerio gigante. Era un mensaje claro: ningún ejército puede resistir cuando Dios decide actuar. El versículo 37 describe: «Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, partió y volvió, y se quedó en Nínive. El rey orgulloso tuvo que regresar humillado a su capital sin conquistar Jerusalén». El versículo 38 añade un detalle final: «Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo mataron a espada y huyeron a tierra de Ararat». Años después, sus propios hijos lo asesinaron mientras adoraba a su dios falso. El dios Nisroch no pudo salvarlo. En medio de estos mensajes sobre juicio, Isaías comenzó a hablar de una figura llamada el siervo. Este siervo no sería un conquistador militar, sería un sufridor que traería salvación a través del dolor. El capítulo 42, versículo 1 lo presenta: «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones». Este siervo tendría el espíritu de Dios y establecería justicia.
El versículo 2 y 3 explica su método. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sería extraordinariamente gentil con los débiles y quebrantados, sin violencia ni espectáculos de poder. El capítulo 49, versículo 6, amplía la visión. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. La misión del siervo incluía a todas las naciones, no solo a Israel. El capítulo 50, versículo 6, describe humillación terrible. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. El siervo sería golpeado brutalmente, su barba arrancada, su rostro escupido. Note, era voluntario. El capítulo 53 es el más impactante. El versículo 3 describe: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. La gente lo rechazaría completamente. El versículo 5 explica el propósito. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está el corazón del Evangelio profetizado. El siervo sufriría como sustituto en lugar de otros, cargando el castigo que ellos merecían. El versículo 6 generaliza: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Toda la humanidad había pecado, pero el castigo cayó sobre el siervo. El versículo 7 describe su actitud. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Aceptaría el sufrimiento en silencio total. El versículo 8 habla de su muerte. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Moriría físicamente, ejecutado injustamente. El versículo 10 promete vida después de muerte. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Después de dar su vida, vería descendencia y viviría. Esto implica resurrección. Mientras Asiria dominaba, Isaías empezó a hablar de Babilonia. El capítulo 39 narra un evento que disparó esta profecía. El versículo 1 dice: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías, porque había oído que había estado enfermo y que había convalecido. Este rey babilonio mandó embajadores con regalos. Ezequías les mostró todo sin cautela. El versículo 2 explica: y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que había en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Fue una exhibición imprudente de toda su riqueza. Isaías confrontó al rey. El versículo 5 y 6 registra la profecía. Oye palabra del Señor de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice el Señor. Todo sería robado. El versículo 7 añade algo peor. De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Sus descendientes serían llevados cautivos y castrados. Esta profecía era sorprendente porque Babilonia aún no era imperio dominante. Asiria controlaba la región. Pasarían más de 100 años antes del cumplimiento. El capítulo 13, versículo 19, describe su gloria futura. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Llegaría a ser la ciudad más poderosa.
El capítulo 47, versículo 8, cita su arrogancia futura. Yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Se creería eterna e invencible. Pero el versículo 9 promete, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. Su caída sería súbita e inevitable. La profecía más asombrosa menciona a un rey por nombre 150 años antes de nacer. El capítulo 44, versículo 28 dice, el que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Dios llama a este rey pagano futuro, mi pastor. El capítulo 45, versículo 1 continúa. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Lo llama su ungido, término usado normalmente solo para reyes israelitas. El versículo 2 promete ayuda divina. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Dios mismo allanaría su camino. El versículo 3 explica el propósito. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Todo para que reconociera al Dios verdadero. El versículo 4 es increíble. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conocías. Dios lo llamaba por nombre más de un siglo antes de su nacimiento. El versículo 13 revela su papel específico. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Señor de los ejércitos. Ciro liberaría a los judíos del exilio voluntariamente. Esta profecía era imposible de predecir humanamente. Entre la profecía y el cumplimiento pasaron aproximadamente 150 años. Isaías nombró al rey exacto. Su nacionalidad, persa, su política única, liberaría cautivos sin rescate, y su proyecto específico, reconstruir Jerusalén y el templo. Cuando estas profecías fueron escritas, Persia ni siquiera existía como imperio. Babilonia todavía no había conquistado a Judá. El templo aún estaba en pie. El exilio no había comenzado. Sin embargo, Isaías veía toda la secuencia futura con claridad sobrenatural. Isaías también habló de un día futuro cuando Dios juzgaría a toda la tierra de manera definitiva. El capítulo 2, versículo 12, lo introduce. Porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sería un día de humillación para los orgullosos. El versículo 17 enfatiza, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día. Todo orgullo humano sería destruido completamente. El versículo 19 describe el terror, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. La gente buscaría esconderse de Dios. El capítulo 13, versículo 9 y 10, describe fenómenos cósmicos. He aquí el día del Señor viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. El universo mismo se vería afectado. El capítulo 24, versículo 1, presenta juicio global. He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. No sería un juicio local, sino mundial.
El versículo 5 explica la razón. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. La humanidad había violado las leyes divinas universalmente. El capítulo 34, versículo 4, describe la disolución del universo. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra. Los cielos se enrollarían como un pergamino. El capítulo 66, versículo 15, muestra la intensidad. Porque he aquí que el Señor vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor. El fuego divino consumiría a los rebeldes. Pero el versículo 22 promete algo después del juicio. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Después de la destrucción vendría una nueva creación eterna. Después de todos los mensajes oscuros sobre juicio y destrucción, Isaías comenzó a hablar de esperanza. No todo estaría perdido. Dios preservaría un grupo fiel, un remanente que sobreviviría a través del fuego del juicio. El capítulo 6, versículo 13, presenta esta promesa usando una imagen poderosa de la naturaleza. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Era como un árbol gigante cortado hasta el suelo. Parecería muerto, pero el tocón permanecería vivo bajo tierra, con raíces profundas listas para brotar nuevamente. Esta simiente santa sería el núcleo desde el cual Dios reconstruiría a su pueblo. No importaba cuántos fueran deportados, cuántos murieran, cuántos se perdieran entre las naciones. Dios garantizaba que un grupo permanecería fiel, guardando la fe verdadera, manteniendo viva la promesa del pacto. El capítulo 10, versículo 20 y 21, describe a este remanente con más detalle. Acontecerá en aquel día que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Ya no buscarían alianzas políticas con naciones extranjeras, ya no confiarían en su propia fuerza militar, confiarían únicamente en Dios. El versículo 22 del capítulo 10 continúa con realismo. Porque aunque tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Aunque Israel había sido numeroso como las estrellas del cielo, según la promesa a Abraham, solo un pequeño grupo regresaría después del exilio. La mayoría se perdería, pero ese remanente sería suficiente para los propósitos divinos. El capítulo 4, versículo 2 y 3, habla de la santidad de este grupo. En aquel tiempo, el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes serían llamados santos porque Dios mismo los habría purificado a través del sufrimiento. El capítulo 37, versículo 31 y 32 usa otra imagen agrícola. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíz abajo y llevará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Como una planta que sobrevive al invierno, el remanente echaría raíces profundas y produciría fruto abundante en la nueva estación. No sería por su propia fuerza o mérito que sobrevivirían. Sería por el celo ardiente del Señor, su compromiso inquebrantable
con sus promesas. Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que su descendencia sería eterna. Y Dios cumpliría esa promesa sin importar cuántas dificultades enfrentara su pueblo. Este concepto del remanente era reconfortante, pero también desafiante. Reconfortante porque garantizaba que Dios nunca abandonaría completamente a su pueblo. Desafiante porque implicaba que la mayoría se perdería. Solo los verdaderamente fieles, los que confiaran genuinamente en Dios, formarían parte de este grupo sobreviviente. En medio de la oscuridad del juicio, Isaías proclamó una de las profecías más luminosas y esperanzadoras de todo el libro. Habló de un niño que nacería, un niño especial que traería gobierno justo y paz eterna. El capítulo 9, versículo 1, comienza estableciendo el contexto, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Las regiones del norte, las primeras en ser conquistadas por los asirios, serían las primeras en ver una gran luz. El versículo 2 del capítulo 9 continúa con esta imagen de luz en la oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Era una promesa de esperanza para los que vivían bajo la opresión y el sufrimiento. Entonces viene el anuncio central en el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cada uno de estos nombres revelaba algo extraordinario sobre este niño prometido. Admirable Consejero indicaba que tendría sabiduría sobrenatural para guiar al pueblo. No sería un rey ordinario que dependiera de consejeros humanos. Él mismo sería la fuente de consejo perfecto. Dios fuerte era un título sorprendente. Estaba diciendo que este niño sería divino, no solo un hombre ungido por Dios, sino Dios mismo manifestado en forma humana. Era una afirmación radical que desafiaba toda comprensión normal. Padre eterno sugería que tendría una relación paternal con su pueblo, cuidándolos con amor eterno. No sería un gobernante distante y frío, sino uno que se preocuparía por cada individuo como un padre amoroso. Príncipe de paz, prometía que su reinado traería shalom, esa paz profunda que incluye bienestar, prosperidad, justicia y armonía completa. No solo ausencia de guerra, sino presencia de todo lo bueno. El versículo 7 del capítulo 9 describe la extensión de su reino, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Su reino crecería continuamente, su paz no conocería fin. Se sentaría en el trono de David, cumpliendo la promesa hecha al gran rey siglos atrás. Esta profecía era revolucionaria. Los judíos esperaban un Mesías, pero principalmente pensaban en un libertador político y militar. Aquí Isaías presentaba a alguien mucho más grande, un rey divino que traería paz eterna y gobierno perfecto. No sería solo otro David conquistando enemigos con espada. Sería Dios mismo reinando entre su pueblo. El cumplimiento de esta profecía estaba en el futuro distante, pero su luz brillaba en el presente, dando esperanza a los que sufrían. Sin importar cuán oscura fuera la noche actual, este niño vendría eventualmente y todo cambiaría para siempre. Isaías continuó desarrollando la visión del rey mesiánico futuro con más detalles específicos. Esta vez usó la imagen de un árbol genealógico,
conectando al Mesías directamente con la familia de David. El capítulo 11, versículo 1, presenta la profecía. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el padre de David. Al mencionar a Isaí en lugar de David, Isaías señalaba hacia los humildes orígenes de esta familia. No vendrían de la gloria del palacio real, sino de las raíces campesinas en Belén. La imagen del tronco sugería que el árbol de David sería cortado. La dinastía davídica perdería su poder y gloria. Pero de ese tronco aparentemente muerto brotaría un nuevo renuevo vivo. Este descendiente restauraría y superaría toda la gloria anterior. El versículo 2 describe las cualificaciones espirituales de este rey. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El Espíritu de Dios estaría sobre él de manera completa y permanente. No sería una unción temporal como la de los profetas. Sería una presencia continua y total. El versículo 3 continúa, y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Este rey no se dejaría engañar por apariencias externas, vería los corazones, juzgaría con perfecta justicia basada en la verdad real, no en testimonios falsos o impresiones superficiales. El versículo 4 describe su gobierno justo, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Defendería especialmente a los vulnerables, los pobres y los mansos, que normalmente eran oprimidos. Su palabra sería tan poderosa que ejecutaría juicio solo hablando. El versículo 5 resume su carácter. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. La justicia y la fidelidad no serían cualidades ocasionales. Serían parte esencial de su identidad, como el cinturón que sostiene la ropa. Entonces Isaías describe algo sorprendente sobre su reino. El versículo 6 al 8 pinta una imagen de paz perfecta, incluso en el mundo animal. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Era una visión de la naturaleza completamente transformada. Los animales depredadores perderían su ferocidad. Los peligros naturales desaparecerían. Incluso los bebés estarían seguros en lugares que normalmente serían mortales. Era una imagen poética de paz universal y seguridad total. El versículo 9 explica la razón de esta transformación. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. La violencia cesaría porque el conocimiento de Dios llenaría toda la tierra tan completamente como el agua llena el océano. Cuando todos conocieran verdaderamente a Dios, la maldad se volvería imposible. El versículo 10 amplía la visión más allá de Israel. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Este rey descendiente de Isaí sería una bandera, un punto de reunión para todas las naciones. No solo Israel lo buscaría, sino pueblos de todo el mundo. Isaías vio que antes de que viniera toda esta restauración gloriosa, alguien prepararía el camino. Habría un heraldo, un mensajero que anunciaría la llegada inminente de Dios mismo.
El capítulo 40 comienza con palabras de consuelo después de los mensajes de juicio. El versículo 1 y 2 dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. El castigo había sido suficiente. Era tiempo de restauración. Entonces viene una de las profecías más conocidas en el versículo 3. Voz que clama en el desierto: preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Era como la costumbre antigua cuando un rey visitaba una región. Se enviaban trabajadores adelante para reparar los caminos, eliminar obstáculos, hacer que el viaje real fuera suave. Pero aquí no se trataba de un rey humano, era el Señor mismo quien vendría, y el camino no era físico, sino espiritual. Se necesitaba preparación en los corazones. El versículo 4 describe esta preparación con imágenes dramáticas. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Los valles representaban lugares bajos de desánimo y desesperación que necesitaban ser elevados. Los montes eran el orgullo y la arrogancia que debían ser humillados. Los caminos torcidos de engaño necesitaban enderezarse. Los lugares ásperos de dureza de corazón requerían suavizarse. El versículo 5 promete el resultado: y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Cuando el camino estuviera preparado, la gloria de Dios se revelaría. Y no sería una revelación privada para unos pocos privilegiados. Toda la humanidad la vería simultáneamente. Era una promesa universal. El capítulo 62, versículo 10, repite este llamado con urgencia: pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Había trabajo que hacer, obstáculos que remover, preparativos que completar. El versículo 11 del capítulo 62 explica el propósito. He aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. El Salvador estaba viniendo. No había tiempo que perder. Esta imagen del camino preparado en el desierto era poderosa porque el desierto representaba desolación, muerte, ausencia de vida. Pero Dios transformaría incluso el desierto en un camino para su gloria. Donde parecía imposible que algo bueno sucediera, allí precisamente Dios manifestaría su poder. La voz que clamaba no tenía nombre en la profecía de Isaías. Siglos después se identificaría como Juan el Bautista. Pero en el tiempo de Isaías era simplemente una promesa. Alguien vendría para preparar corazones, para llamar al arrepentimiento, para hacer que la gente estuviera lista para encontrarse con su Dios. Pero Isaías no se detuvo en la restauración de Israel o incluso en la paz mundial bajo el rey mesiánico. Su visión fue mucho más allá, hasta una transformación cósmica total donde Dios crearía algo completamente nuevo. El capítulo 65, versículo 17, anuncia esta creación radical. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. No sería una renovación o reparación de lo existente. Sería una creación completamente nueva desde cero, y el universo antiguo, con todos sus problemas, sería olvidado totalmente. El versículo 18 llama a regocijarse por adelantado. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Esta nueva creación traería alegría permanente, no temporal.
No sería felicidad que desaparece cuando llegan las dificultades. Sería gozo eterno e inquebrantable. El versículo 19 describe la respuesta de Dios. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. El llanto terminaría para siempre. Los gritos de dolor cesarían completamente. No habría más tragedias, pérdidas o sufrimientos que provocaran lágrimas. El versículo 20 habla de longevidad. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. La muerte prematura desaparecería. Las enfermedades que matan a los bebés no existirían. Incluso 100 años se consideraría joven. El versículo 21 y 22 prometen estabilidad y seguridad. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Se acabarían las guerras que destruyen hogares. La injusticia que roba el fruto del trabajo desaparecería. Cada persona disfrutaría de lo que construyera y plantara. El versículo 23 añade: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor, y sus descendientes con ellos. El trabajo sería productivo y satisfactorio, no frustrante y vacío. Los hijos crecerían en bendición, no en maldición. El versículo 24 promete una relación íntima con Dios. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dios estaría tan cerca, tan atento, que respondería incluso antes de que terminaran de pedir. La oración sería una conversación fluida y natural. El versículo 25 retoma la imagen del reino animal transformado. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. La violencia en la naturaleza terminaría. La armonía reemplazaría a la competencia y depredación. El capítulo 66, versículo 22, confirma la permanencia, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. A diferencia del universo actual que está deteriorándose, la nueva creación sería estable y eterna, y el pueblo de Dios duraría tanto como ella. Esta visión era casi inconcebible para los oyentes originales. Vivían en un mundo de sufrimiento, muerte, injusticia y dolor. La idea de un universo completamente transformado, donde todas estas cosas desaparecieran para siempre, parecía demasiado buena para ser verdad. Pero Isaías insistía: Dios haría esto. Era una promesa tan segura como su existencia misma. Dentro de esta nueva creación, Jerusalén tendría un lugar especial. La ciudad que había sido destruida y abandonada sería reconstruida con una gloria que superaría todo su esplendor pasado. El capítulo 60 comienza con un llamado dramático en el versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Jerusalén estaba en oscuridad, pero la luz divina estaba amaneciendo. Era tiempo de levantarse de la ruina. El versículo 2 contrasta la situación de Jerusalén con las naciones. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Mientras el resto del mundo permanecía en oscuridad espiritual, Jerusalén brillaría con la gloria visible de Dios. El versículo 3 describe la respuesta de las naciones. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes
al resplandor de tu nacimiento. No solo individuos, sino naciones enteras, con sus reyes vendrían atraídos por esta luz. Jerusalén se convertiría en el centro espiritual del mundo. El versículo 4 invita a mirar. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado. Vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Los exiliados regresarían de todas las direcciones. Las familias se reunirían después de generaciones de separación. El versículo 10 y 11 prometen reconstrucción por manos extranjeras, y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Los mismos gentiles que una vez destruyeron los muros, ahora los reconstruirían voluntariamente. Las puertas siempre abiertas indicaban paz total. No habría necesidad de cerrarlas por miedo a enemigos, y permanecerían abiertas para recibir el flujo constante de pueblos, trayendo sus riquezas como tributo. El capítulo 54, versículo 11 y 12, usa imágenes de piedras preciosas. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. La ciudad sería como una joya gigante, construida con los materiales más valiosos imaginables. El versículo 13 del capítulo 54 promete educación divina, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. No dependerían de maestros humanos imperfectos. Dios mismo instruiría a cada persona, resultando en paz abundante. El capítulo 62, versículo 2 y 3, describe su nuevo estatus. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca del Señor nombrará. Y serás corona de gloria en la mano del Señor, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Jerusalén recibiría un nombre nuevo que reflejaría su nueva identidad. Sería como una corona en la mano de Dios, preciosa y hermosa. El versículo 4 revela ese nombre. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hefzibá, y tu tierra Beula, porque el amor del Señor estará en ti, y tu tierra será desposada. Hefzibá significa mi deleite está en ella. Beula significa desposada. Dios se deleitaría en su ciudad y la trataría como una esposa amada. El versículo 12 del capítulo 62 añade más títulos. Y les llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Cada nombre reflejaba restauración completa y amor divino. Isaías vio que en esta era de restauración, Dios prepararía una celebración especial, un banquete que simbolizaría la comunión perfecta entre Él y su pueblo, e incluso incluiría a todas las naciones. El capítulo 25, versículo 6, describe este banquete. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. No sería una comida ordinaria. Tendría los mejores alimentos y vinos más finos imaginables. Los gruesos tuétanos se referían a las partes más ricas de la carne, consideradas las más deliciosas. Lo más notable era la ubicación y los invitados. Sería en este monte, el monte Sión, Jerusalén. Y no solo para Israel, sino a todos los pueblos. Era una invitación universal a la presencia de Dios. El versículo 7 promete algo aún más profundo.
y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Había un velo espiritual sobre la humanidad, cegándola a la verdad de Dios. Este velo sería removido completamente. Los ojos espirituales se abrirían. El versículo 8 anuncia la victoria definitiva sobre la muerte. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. La muerte misma sería destruida, no solo pospuesta o evitada temporalmente, y cada lágrima sería enjugada personalmente por Dios. La vergüenza y humillación del pueblo de Dios terminarían globalmente. El versículo 9 describe la respuesta del pueblo. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Después de toda la espera, el sufrimiento, la perseverancia, finalmente dirían con certeza absoluta: este es nuestro Dios. La esperanza se habría convertido en realidad visible. El capítulo 55 extiende la invitación a este banquete. El versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. La invitación era para todos los que tuvieran sed espiritual, y era gratuita, no se podía comprar con dinero. El versículo 2 del capítulo 55 cuestiona las prioridades equivocadas. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. La gente trabajaba duro por cosas que no satisfacían realmente. Dios ofrecía satisfacción verdadera y duradera. El versículo 3 promete vida. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. No era solo una comida temporal. Era entrada a un pacto eterno, participación en las promesas permanentes hechas a David. Este banquete representaba la comunión restaurada entre Dios y la humanidad. En el principio, en el jardín del Edén, Dios caminaba con Adán y Eva en comunión perfecta. El pecado rompió esa comunión, pero aquí Isaías veía su restauración completa, simbolizada en la imagen de comer juntos, la actividad más básica de comunidad y amistad. La visión de restauración de Isaías no se limitaba a Israel. Una y otra vez, el profeta enfatizaba que la luz de Dios alcanzaría a todas las naciones. Israel no guardaría egoístamente su conocimiento de Dios, sino que sería un canal de bendición para el mundo entero. El capítulo 49, versículo 6, ya lo había declarado respecto al siervo. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. La misión iba mucho más allá de Israel. Alcanzaría hasta los rincones más remotos del planeta. El capítulo 42, versículos 6 y 7, describe el propósito. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. No solo traería luz espiritual, sino liberación real de toda forma de esclavitud. El capítulo 60, versículo 3 lo confirma. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Las naciones no serían forzadas a venir, serían atraídas naturalmente por la luz que verían.
El capítulo 66, versículos 18 y 19, describe cómo sucedería esto. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Dios enviaría sobrevivientes de Israel como misioneros a naciones lejanas que nunca habían oído de él. Irían a Tarsis, probablemente España, a África, Fut, a Lidia en Asia Menor, a Tubal y Javán, regiones de Grecia y Asia, a islas distantes. Anunciarían la gloria de Dios en lugares donde su nombre era desconocido. El versículo 20 del capítulo 66 describe el resultado. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Los gentiles no solo vendrían ellos mismos, sino que traerían a los judíos dispersos de regreso a Jerusalén como si fueran ofrendas sagradas para Dios. El versículo 21 anuncia algo sorprendente. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor. Incluso algunos gentiles serían tomados como sacerdotes y levitas, roles tradicionalmente reservados solo para descendientes específicos de Israel. Era una revolución en el pensamiento religioso. El capítulo 56, versículos 6 y 7, amplía esta inclusión. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Los extranjeros que amaran a Dios sinceramente serían bienvenidos completamente. Sus oraciones y sacrificios serían aceptados igual que los de los israelitas. El versículo 8 del capítulo 56 concluye: Dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Además de reunir a Israel disperso, Dios añadiría otros pueblos a la congregación. Esta visión era radical para su tiempo. La mayoría de los israelitas veían a los gentiles como enemigos o en el mejor caso como inferiores. Pero Isaías veía un futuro donde las barreras entre judío y gentil se disolverían. Todos los pueblos tendrían acceso igual a Dios. La salvación que comenzó con Abraham, bendiciendo a todas las familias de la tierra, finalmente se cumpliría completamente. El libro de Isaías tiene una arquitectura única que refleja su mensaje teológico profundo. No fue escrito de manera caótica. Tiene una estructura intencional que comunica verdades específicas sobre el carácter de Dios y su plan para la humanidad. La división más obvia está entre los capítulos 1:39 y los capítulos 40:66. Los primeros 39 capítulos se centran principalmente en juicio, advertencias y el contexto histórico inmediato de Isaías. Hablan de la invasión asiria, la corrupción de Judá, los oráculos contra las naciones y las consecuencias del pecado. El tono es mayormente oscuro, aunque con destellos de esperanza mesiánica. Los capítulos 40-66 cambian dramáticamente de tono. Comienzan con las palabras «Consolaos, consolaos, pueblo mío», y mantienen un enfoque en consuelo, restauración y el futuro glorioso que Dios preparaba.
Aquí encontramos los cantos del siervo sufriente, las promesas sobre Ciro, las visiones de cielos nuevos y tierra nueva, y la gloria futura de Jerusalén. Esta estructura no es accidental. Refleja el patrón fundamental de cómo Dios trabaja con su pueblo. Primero, el juicio por el pecado, luego la redención y restauración. Es el mismo patrón que vemos a través de toda la Biblia. El pecado trae consecuencias inevitables, pero Dios siempre mantiene un camino de regreso, una puerta abierta para la restauración. Dentro de estas dos grandes secciones hay subdivisiones naturales. Los capítulos 1-12 contienen profecías sobre Judá y Jerusalén, incluyendo el llamado de Isaías y las promesas mesiánicas del Emanuel y del Niño Maravilloso. Los capítulos 13-23 son oráculos contra las naciones extranjeras. Los capítulos 24-27 forman lo que algunos llaman el Apocalipsis de Isaías, con visiones de juicio universal. Los capítulos 28-35 contienen más ayes y promesas. Los capítulos 36-39 son narrativa histórica sobre la crisis con Asiria y la enfermedad de Ezequías. En la segunda sección, los capítulos 40-48 enfatizan la soberanía de Dios sobre la historia y presentan a Ciro como su instrumento. Los capítulos 49-57 desarrollan el tema del siervo sufriente y la salvación que traería. Los capítulos 58-66 describen la gloria futura y la nueva creación. Esta organización cuidadosa muestra que el libro no es simplemente una colección al azar de profecías. Fue compilado intencionalmente para contar una historia completa desde el pecado y el juicio hasta la redención y la gloria eterna. Isaías no fue un profeta de corta duración. Su ministerio se extendió a través de décadas, abarcando los reinados de 4 reyes diferentes de Judá. El primer versículo del libro establece este marco. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Comenzó su ministerio en el año de la muerte del rey Usías, como relata el capítulo 6. Usías había reinado durante 52 años, desde aproximadamente 792 hasta 740 a.C. Isaías continuó profetizando al menos hasta el reinado de Ezequías. Esto significa un ministerio de al menos 40 años, posiblemente llegando hasta 60 años. Durante estas décadas, Isaías fue testigo de eventos históricos monumentales. Vio la caída del reino del norte de Israel ante Asiria en 722 a.C. Experimentó la crisis cuando Sennacherib invadió Judá. Presenció reformas religiosas y retrocesos hacia la idolatría. Aconsejó a reyes, confrontó la injusticia y proclamó mensajes divinos incluso cuando eran impopulares. Su influencia alcanzaba desde el palacio real hasta las calles comunes de Jerusalén. Tenía acceso directo a los reyes, como vemos en sus interacciones con Acaz y Ezequías. Pero también hablaba al pueblo en general, denunciando la opresión de los pobres y la hipocresía religiosa. Isaías se casó y tuvo hijos. El capítulo 7, versículo 3, menciona a su hijo Sear-Jasub, cuyo nombre significa un remanente volverá. El capítulo 8, versículo 3, menciona a otro hijo llamado Maher-Salal-Hasbaz. Estos nombres proféticos servían como señales vivientes de los mensajes que proclamaba. El capítulo 8, versículo 18 dice: He aquí, yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel de parte del Señor de los ejércitos. Su propia familia era parte de su ministerio profético. Las tradiciones judías antiguas preservan información sobre el final de la vida de Isaías. Según estas tradiciones, Isaías continuó profetizando durante el reinado de Manasés, el hijo malvado de Ezequías. Manasés fue uno de los peores reyes de Judá, restaurando la idolatría.
Estas tradiciones dicen que Isaías se opuso a las prácticas de Manasés y tuvo que huir, pero fue descubierto y Manasés ordenó que fuera aserrado por la mitad. Hay una posible referencia a esto en Hebreos 11, versículo 37, que menciona a héroes de la fe que fueron aserrados. Si estas tradiciones son correctas, Isaías dio su vida por su mensaje. No se cayó ante el mal ni comprometió la verdad para salvarse. Ningún profeta del Antiguo Testamento es citado más frecuentemente en el Nuevo Testamento que Isaías. Los escritores del Nuevo Testamento vieron en Jesús el cumplimiento directo de las profecías de Isaías. El Evangelio de Mateo comienza conectando a Jesús con las profecías de Isaías. En el capítulo 1, versículo 22 y 23, después de narrar el nacimiento virginal, Mateo escribe: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Estaba citando Isaías 7:14. El capítulo 4 de Mateo, versículo 14 al 16, describe cómo Jesús comenzó su ministerio en Galilea, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Citaba Isaías 9:1-2. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, Mateo vio cumplimiento de Isaías. El capítulo 8, versículo 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Él mismo tomó nuestras enfermedades. Era Isaías 53:4. El Evangelio de Lucas comienza el ministerio público de Jesús con una cita de Isaías. En Lucas 4, Jesús entra en la sinagoga de Nazaret y lee: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Después de leer Isaías 61:1-2, en el versículo 21, Jesús declara: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Evangelio de Juan comienza con Juan el Bautista citando Isaías. Juan 1, versículo 23, registra: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Era Isaías 43. Juan también usa Isaías para explicar por qué muchos rechazaron a Jesús. Juan 12 cita tanto Isaías 53:1 como Isaías 6:10, diciendo que Isaías vio la gloria de Jesús cuando tuvo su visión en el templo. El libro de Hechos cita a Isaías repetidamente. Felipe explica Isaías 53 al eunuco etíope. Pablo cita a Isaías cuando explica el rechazo del Evangelio. Pedro lo cita en sus epístolas. Pablo lo usa extensamente en Romanos. El libro de Apocalipsis, aunque raramente cita directamente, está saturado de imágenes de Isaías: los cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén, el río de vida, la eliminación del llanto, todas vienen de Isaías. Aunque Isaías vivió 700 años antes de Cristo, su descripción del Evangelio en el capítulo 53 es tan clara que parece haber estado al pie de la cruz. El capítulo comienza en el versículo 52:13 con Dios hablando: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Promete exaltación final, pero primero describe sufrimiento horrible. El capítulo 53, versículo 3, predice su rechazo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús fue rechazado por los líderes religiosos. El versículo 4 dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La gente pensó que Dios lo castigaba por sus propios pecados. El versículo 5 aclara la verdad: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es sustitución completa. Herido por nuestras rebeliones. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Él. El versículo 6 universaliza esto:
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay excepciones. Todos pecaron, pero Dios puso todo ese pecado sobre el siervo. El versículo 7 describe su silencio. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús permaneció en silencio ante Pilato. El versículo 8 habla de su muerte. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es lenguaje claro de muerte. El versículo 10 es asombroso. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Después de morir, vivirá. Es promesa de resurrección. El versículo 12 concluye: derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús oró en la cruz: Padre, perdónalos. Cada elemento de esta profecía se cumplió exactamente en Jesús. Durante siglos, los judíos debatieron sobre quién era el siervo sufriente de Isaías 53. Pero cuando Jesús vino, los primeros cristianos vieron inmediatamente que hablaba de él. El libro de Hechos, capítulo 8, narra una historia crucial. Felipe encontró a un eunuco etíope que regresaba de adorar en Jerusalén. El versículo 28 dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Específicamente estaba leyendo Isaías 53. El versículo 30 registra: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco respondió: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? El versículo 32 y 33 muestra qué parte leía. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Era Isaías 53, 7, 8. El versículo 34 registra la pregunta crucial: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esta era exactamente la pregunta que los estudiosos habían debatido. El versículo 35 da la respuesta: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe explicó que Isaías hablaba de Jesús. Esta interpretación transformó completamente la comprensión del Mesías. Los judíos esperaban un Mesías conquistador, pero Isaías había predicho algo diferente: un Mesías que conquistaría por sufrir, que vencería por morir. Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 24, aplica a Isaías 53 directamente a Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida fuisteis sanados. Está citando Isaías 53, 5, 6. Esta identificación era fundamental para entender el Evangelio. Jesús no falló en ser el Mesías porque murió. Su muerte era exactamente lo que el Mesías debía hacer según Isaías. La profecía de Isaías sobre la voz que clama en el desierto encontró su cumplimiento en Juan el Bautista. Los 4 evangelios lo conectan directamente con Isaías 43. Mateo, capítulo 3, versículo 3, introduce a Juan: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos, en su Evangelio capítulo 1, versículo 3, comienza con esta conexión: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lucas también hace la conexión citando una porción más extensa de Isaías en el capítulo 3. Juan mismo se identificó usando las palabras de Isaías. En Juan 1, versículo 23, cuando le preguntaron quién era, respondió: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él sabía exactamente cuál era su papel:
preparar el camino para el Mesías. El ministerio de Juan cumplió cada aspecto de la profecía. Isaías dijo que la voz clamaría en el desierto, y Juan predicaba en el desierto de Judea. Isaías dijo, preparad el camino, y Juan llamaba al arrepentimiento. Juan bautizaba en el río Jordán. Mateo 3, versículo 11, registra, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan reconocía que él era solo el preparador. Juan entendía su papel temporal. Juan 3, versículo 30 registra, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan era la voz que anunciaba. Jesús era la palabra misma. Aunque Isaías profetizó hace más de 2700 años, su mensaje resuena en cada generación. Las denuncias que proclamó hablan directamente a los problemas humanos universales. Las denuncias contra la injusticia social son tan relevantes hoy como entonces. El capítulo 1, versículo 17, llamaba, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En cada sociedad hay vulnerables que necesitan defensa. El capítulo 58 criticaba el ayuno religioso vacío mientras se ignora la injusticia. El versículo 6 y 7 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, que partas tu pan con el hambriento? La verdadera religión siempre incluye justicia práctica. La denuncia de adoración hipócrita sigue siendo actual. El capítulo 1, versículo 11 al 15, rechaza los sacrificios religiosos cuando el pueblo vive en pecado deliberado. Dios no quiere rituales sin transformación interna. El orgullo nacional que Isaías confrontó también es un problema perpetuo. El capítulo 2, versículo 12 advierte, porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. Cada nación tiende a creerse superior. Isaías llama a humildad genuina. La confianza en alianzas humanas en lugar de en Dios es otra lección contemporánea. El capítulo 31, versículo 1, advierte contra confiar en carros y caballos en lugar de en Dios. Es fácil confiar en recursos visibles en lugar de en Dios invisible. El llamado a confiar en Dios durante crisis es eternamente relevante. El capítulo 26, versículo 3 y 4, promete, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cada generación enfrenta crisis. La respuesta no cambia, confiar en Dios. Las promesas de restauración también trascienden el tiempo. El capítulo 40, versículo 31 promete, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esta promesa alienta a los agotados en cada época. Las visiones finales de Isaías sobre cielos nuevos y tierra nueva fueron preservadas y cumplidas en el libro de Apocalipsis. Juan el apóstol retomó las imágenes de Isaías y mostró su cumplimiento definitivo. El capítulo 21 de Apocalipsis comienza en el versículo 1 con palabras casi idénticas a Isaías 65:17. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Juan está viendo el cumplimiento de lo que Isaías profetizó. El versículo 2 continúa, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Es la Jerusalén restaurada que Isaías describió en los capítulos 60 y 62. El versículo 3 y 4 de Apocalipsis 21 cumple promesas de Isaías. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte ni habrá más llanto. Cumple Isaías 25:8 sobre la destrucción de la muerte. El versículo 5 declara, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dios está renovando completamente su creación, tal como Isaías prometió. Apocalipsis 22, versículo 1 y 2, describe, un río limpio de agua de vida, y el árbol de la vida.
Esto cumple Isaías 35, 6, 7 sobre aguas en el desierto. El versículo 5 añade, no habrá allí más noche, porque Dios el Señor los iluminará. Cumple Isaías 60, 19, 20, que dice que Dios será luz perpetua. Apocalipsis 21, versículo 24 al 26, describe cómo las naciones traen su gloria a la ciudad, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Sus puertas nunca serán cerradas. Es el cumplimiento de Isaías 63:11. El círculo profético se cierra perfectamente. Lo que Isaías vio en visión hace 2700 años, Juan ve cumplirse en la revelación final. Las promesas no fallaron. Todo lo que Dios prometió a través de Isaías sobre restauración y nueva creación se cumplirá completamente. El libro de Isaías comenzó con juicio, pero terminó con gloria. Comenzó con oscuridad, pero terminó con luz. Y todo encontró su cumplimiento en Cristo y su culminación en la nueva creación. Si este recorrido por Isaías tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal para no perderte más contenido bíblico como este. Dale like al video, activa la campanita para recibir notificaciones y sobre todo, comparte este video con alguien que necesite conocer las profundas verdades del libro de Isaías. Juntos podemos llevar este mensaje a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.